una manera de orar distinta, me estaba enseñando una manera de orar distinta. Y la oración, como todos saben, a ver si me puedo explicar bien, eh, la oración está en el cielo. ¿Mm? Como todo en el curso, porque cuando empezamos con el curso de milagros, siempre la mayoría de nosotros hemos venido de otros caminos, ¿eh? Venimos de otros caminos, caminos que nos han servido, son caminos de autoayuda, que nos han servido para ir entendiendo estas incógnitas que tenemos en la vida, pero siempre como mecanismos de defensa, ¿eh? Nosotros apelábamos a eso porque eso nos llevaba hacia una individualidad, hacia una defensa, nos iba encriptando sin saberlo nos iba encriptando, en que nosotros teníamos que eh, irnos hacia adentro, auto perdonarnos, auto amarnos, eh, todos los consejos que sin darnos cuenta nos iba dando el ego, ¿eh? Entonces nosotros empezamos el curso desde esa visión. Lo empezamos con con eso que nos regala nuestro ego de querer entender, de querer comprender, de querer reafirmar nuestra individualidad, ¿no? De reafirmar nuestro falso yo que hemos construido en este mundo, que yo le digo el culebrón, que no me he hecho nuestro culebrón, nuestra propia novela. Culebrón. Eh, ya, entonces, de pronto nos encontramos con este material que está, al principio no nos damos cuenta, pero que está tan alejado del mundo, tan alejado del mundo, que al principio nos cuesta un montón, nos parece que esto es un camino que es imposible de seguir, imposible de aprender. Y, y empezamos por ahí, empezamos estudiando el curso desde nuestro yo falso, digamos. Empezamos estudiando el curso desde nuestra falsa identidad, con las armas que nos ha dado el ego, de nosotros mismos, querer entender, querer comprender, eh, y así empezamos a estudiar el curso. Y como ya venimos con un acostumbramiento de serie con el tema de la autoayuda y de la filosofía y de las religiones, empezamos a estudiar el curso y se nos van nublando ciertas cosas. Lo vamos estudiando por partes, porque nuestra intención es mejorar esta ilusión, es mejorar esto que nosotros creemos que es real, que es nuestra vida real. Es mejorar esta condición que tenemos de cuerpo y de los cuerpos que vemos. Entonces vamos tomando del curso, me acuerdo, hay una serie ahora que se ha hecho famosa que para cómo se llama Doctor Milagros, y, y, y una que viene de una serie inglesa que se llama Good Doctor, que es un personaje que es autista y que le van viniendo los entendimientos como flashes, entonces él, como es médico, va viendo el cuerpo, va viendo los mecanismos, y, y así estudiamos el curso nosotros. Nosotros vamos viendo, se nos va haciendo más importante como esos flashes así, en donde nos habla del amor, en donde nos habla eh, de salvarnos a nosotros, de perdonarnos, entonces todo eso nos atrapa. Y y después las frases que realmente el curso es muy radical, va a dar vuelta, esta ilusión la va a dar vuelta como una media. Es un camino que está totalmente eh, distinto a lo que nosotros hemos fabricado,
eso no lo vemos, se nos va como nublando al principio. Entonces es ahí donde nos tenemos que tomar de la mano de Jesús, porque esas cosas que el curso nos dice, que a nosotros nos parecen muy fuertes y que las pasamos de largo, rápido, porque queremos llegar a las partes que nos van a hacer de esta ilusión algo más llevadero, ¿eh? Que nos va a hacer entender, por ejemplo, el apego que tenemos hacia los hijos, el amor que tenemos hacia los hijos, que pensamos que nos va a hacer comprender y que vamos a mitigar el dolor que sentimos por la pérdida y por la muerte de los seres queridos y por la propia, que nos va a ayudar a trascender las enfermedades. Entonces, todo esto que cuando uno empieza de lleno y empieza tomado de la mano de Jesús a ver el curso y a estudiarlo de la mano de Él, sin pedirle atajos, sin pedirle eh, que nos suavice, y empezamos a ver el verdadero curso profundo, ahí nos damos cuenta del miedo, nos damos cuenta que no sabemos, no tenemos idea del significado del amor en este mundo, que, que necesitamos de la guía del Espíritu Santo para poder emprender este camino. Que todo eso que leíamos tan crudo no es una obra de Shakespeare. Si bien la que lo canalizó era una experta en Shakespeare como Helen Schumann y le dio esa belleza literaria, y cuando el curso nos hablaba de muertes, de cuerpos, de putrefacción, de, eh, de todo esto que nosotros lo tomábamos como un vuelo poético, nos damos cuenta que no es un vuelo poético, que ahí está el verdadero curso profundo. Y ahí empieza nuestro camino, y eso nos horroriza, horroriza. Entonces nos damos cuenta del material que tenemos en nuestras manos y de que no tenemos otra forma que empezar a practicarlo. Y entonces ahí nuestro ego reacciona, por supuesto, y nos ponemos en jueces y nos ponemos en comparadores y ponemos, tratamos por todos los medios de buscarle una explicación al curso, de buscar una explicación nosotros por nuestra cuenta, de cuestionar todo, y el ego se refuerza, porque en cuanto vemos lo que Jesús nos dice con respecto a la enfermedad, sobre todo con respecto a la enfermedad, con respecto a la muerte, no lo podemos creer, nos horroriza. Entonces, tratamos de cuestionarlo, tratamos de ponerlo en tela de juicio, y el ego nos muestra gente enferma, y nos muestra gente que muere, y nos muestra conflictos, y nos muestra en nuestro propio cuerpo. Empezamos a sentir esa resistencia, empezamos a sentir el dolor, empezamos a experimentar la enfermedad y demás. Y entonces es ahí donde nos tenemos que agarrar de la mano del Espíritu. Ahí realmente nos damos cuenta que tiene que haber otra manera, y la otra manera de ver implica apartarnos totalmente. Apartarnos totalmente. Porque si no, no vamos a salir de ese lugar. No vamos a salir porque el ego le conviene que nosotros sigamos cuestionando la realidad, esta realidad, cuestionando lo que dice el curso, cuestionándolo todo. Y nos da testigos muy poderosos. El cuerpo es un testigo muy poderoso de esta ilusión. La muerte es un testigo muy poderoso al que nos cuesta sustraernos, al que nos cuesta sustraernos. Y entonces nos damos cuenta de la resistencia que hemos puesto, porque este es un curso de perdón. Nosotros empezamos estudiando creyendo que era
un curso para ir al amor, para un curso que nos iba a dar una especie de ir poniendo belleza en cada cosa que veíamos de esta y que evitamos. Pero no, es un curso donde tenemos que meternos de lleno. Pero tenemos que meternos de lleno a no meternos nosotros, a entregarnos. Esa es la única forma que Eso. vamos el curso. ¿eh? A decir, como dije en la oración al principio, a ponernos a la disposición, a decirle al Espíritu que nos use, porque eso que estamos viendo, esto que estamos viendo, estos testigos que estamos viendo, son muy poderosos, son muy fuertes para una mente que no se ha adentrado en el perdón. Que nos Entonces, ha y entregado. no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Es imposible que lo hagamos por nuestra cuenta. Es imposible que aprendamos el significado del amor por nuestra cuenta. Y yo estaba viendo, el curso tiene cosas como esta que a mí me fueron adentrando en el tema de la oración. Porque el curso nos enseña, y fíjense que recién habla de la oración en el anexo. O sea, miren, todos los capítulos, un tocho así el curso, recién en el anexo nos adentra este tema. Y debe ser por algo que recién ahí nos adentra en este tema. Porque la oración está muy ligada al perdón. Y nosotros tenemos que alcanzar un nivel de entrega y de hacernos a un lado con respecto al perdón para empezar a entender lo cabal de la oración. ¿eh? Para empezar a entender en la oración. Y el curso dice, la oración es una escalera que llega hasta el cielo. La oración viene del cielo, pero nosotros no podemos entender eso, porque nosotros cambiamos nuestra forma de orar para venir a este mundo. La oración es el diálogo que mantiene el Padre con su Hijo. Esas cosas hay que dejarlas en la mente porque el curso dice que nosotros ese nivel, el cielo no lo vamos a poder comprender de acá. Pero hay que dejarlas como bálsamo en la mente, hay que dejarlas eh, Que sí, está ahí. como que está ahí, como que hacia ahí vamos, hacia ese entendimiento vamos, sin cuestionarlo. El curso dice que es la relación entre el Padre y el Hijo, una relación informe. Nuestra relación con el Padre es una relación informe, eso no lo podemos concebir desde la forma. Es el diálogo que mantiene el Padre y el Hijo en la creación. Quiere decir que la oración es eterna, que la oración es el vínculo, que la oración y el amor están íntimamente relacionadas, aunque no lo podamos comprender desde acá, aunque no podamos entender, porque desde este cuerpo físico no podemos entender una dimensión informe, sin formas, no lo podemos comprender. Pero es nuestra esencia lo que somos. Nosotros somos oración, somos esa oración, ese vínculo con el Padre. Y mira lo que dice, es una escalera que llega hasta el cielo. Quiere decir que la oración nos acompaña también acá en esta ilusión. En lo alto, en esa dimensión informe, reproduce una transformación muy similar, o sea, en los últimos escalones de la oración, muy similar a la tuya. Quiere decir que nosotros vamos a transformarnos desde este sueño, pues la oración es parte de ti. La oración es parte de nosotros. Nosotros cuando la traemos a esta ilusión, cuando decidimos separarnos del cielo,
Nosotros nos separamos orando, porque la oración es parte de nosotros. Nosotros somos una oración. Somos la oración con el Padre que no ha tenido interrupción, que es perfecta. Que no ha tenido, no ha habido ni mella en esa oración. ¿Mm? Por eso es parte de nosotros. Por eso para salirnos del cielo, nosotros tuvimos que salirnos orando, diciéndonos, no somos el Hijo de Dios, no somos el Hijo de Dios, no soy el Hijo de Dios, no soy el Hijo de Dios. Esa es la oración que nos sacó del cielo. Pero tuvimos para poder hacer esa oración, para poder olvidarnos quiénes éramos, para poder olvidarnos la oración que éramos, el amor que éramos. Tuvimos que repetir esa oración, pero una oración que tuvimos que darle un cimiento falso, que es la culpa y el miedo. Esa oración no podía salir, como dice el curso, la oración es parte de ti. No podía salir de ese parte de ti, con mayúscula, en unidad con el Padre. Tenía que ser una oración basada en un cimiento tan valiente como el miedo. Y nosotros a ese cimiento teníamos que darle credibilidad, teníamos que darle sustento, teníamos que materializarlo de alguna forma para que tuviera peso. Entonces salimos del cielo repitiéndonos, no soy el Hijo de Dios, no soy el Hijo de Dios, no soy el Hijo de Dios. No soy el Hijo de Dios. Qué bárbaros. ¿Cuántas veces nos habremos tenido que repetir eso? Que no la creímos. Desde el miedo, Mm. porque el miedo nos cerraba la puerta, cerrábamos la puerta hacia el cielo, para poder cambiar hasta nuestro significado de Dios, hasta nuestro significado de Dios. Le dimos la Y esa vuelta completamente. Qué bárbaro. completamente, yo digo como una media, le dimos la vuelta. ¿Y cómo no iba a ser una oración peticionaria esa si nosotros nos habíamos hecho acuerdo con otro Dios de nuestra propia fabricación? Claro que el hijo que era oración no podía construirlo de otra forma que orando, y había que orar con otra oración que tenía unos cimientos en el miedo y en la culpa y en el castigo. Mm. Y así empezamos a orar para fabricar esta ilusión, este mundo ilusorio. Así empezamos. Primero diciéndonos que no éramos los quien éramos, y después diciéndonos que teníamos un cuerpo, y después oramos por un mundo, y después oramos por llenar esa brecha que nosotros creímos que abrimos de todas estas ilusiones que le fuimos dando forma, con nuestra oración no santa. Pero el Hijo era oración, no podía no orar. Teníamos que transformarla esa oración. Transformarla, repetirnos que no éramos la oración, que éramos esta oración surgida desde la carencia, surgida de nuestra búsqueda de una plenitud perdida. Entonces tuvimos que fabricarnos un Padre que nos diera respuestas a esta oración de miedo. Y así lo fabricamos en concordancia con nuestro ego, así fabricamos nuestro ego, así fabricamos este mundo. Adiós, ego. Y le empezamos a orar. Porque el ego, esta fabricación también es una oración. Wow. Es una oración de carencia. Es una oración en la que pedimos ser completados, en la que pedimos a un Dios
que le hemos puesto el rol de castigador. Y como decidimos separarnos, como hemos decidido separarnos y revestirnos de cuerpo, y esa brecha que nosotros fabricamos al separarnos de Dios, se llenó, tuvo su reafirmación en el cuerpo, que es lo que nos separa, lo que nos da bordes, lo que nos da límites. Aprendimos que había una oración que podía salvarnos a nosotros sin salvar al hermano. Por ejemplo, nosotros veíamos a un hermano enfermo y nosotros oramos para que no nos enfermáramos nosotros. Empezamos a darle credibilidad a la separación, credibilidad al cuerpo. Y eso lo hacemos cada mañana. Cada mañana. Esta vida está sustentada en esa oración. En esa oración. Y nosotros pedimos a un Dios que no nos puede escuchar. O sea, nosotros creemos que le pedimos al Dios verdadero, pero Él no está en este mundo, no nos puede escuchar. El que nos escucha sí es el Dios falso, el que nosotros fabricamos. Él sí que nos escucha. Y en el curso está tan patente eso porque en la página 500 lo dice, que nosotros somos responsables de lo que vemos. Este Dios que nosotros hemos inventado nos va a dar todo eso. Nos va a dar. Tal cual Responde a lo esa oración. pedimos. Tal cual lo pedimos. Tal cual lo pedimos. Y si nosotros pedimos separación, nos va a dar separación. Y si nosotros pedimos cosas para nosotros y para nuestros hijos, también nos lo va a dar. También nos va a dar de las otras. También nos va a dar de las cosas que nosotros pensamos que son malas. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando nos viene la enfermedad, que también la hemos pedido, cuando nos viene el cáncer, que también lo hemos pedido, pensemos que ese Dios nos da eso para que nosotros aprendamos, para mejorarnos, para que nos superemos, para que le demos credibilidad al cuerpo, para que sigamos dándole oraciones a ese Dios falso. Porque si nosotros supiéramos que somos otra oración, ese Dios ego no duraría en este sueño ni un instante, se deshacería. Entonces, Él depende de nuestra oración, de nuestra falsa oración, de nuestra oración visionaria. Entonces, así empieza la escalera. ¿Qué es malo eso? No, no es malo, porque en cierta forma uno empieza pidiendo cosas que cree que no tiene o que le faltan, empieza pidiendo desde la incompletud, desde la carencia, pero hay un movimiento ahí, aunque sea, hay un movimiento de reconocernos como que, de salirnos, o sea, de apartarnos un poco, de reconocer que hay algo superior a nosotros, por ejemplo. Entonces, eso es como un primer movimiento. Como, perdóname, como decirle, Padre, me estoy equivocando. Estoy Claro, hay sintiendo como, que me duele el cuerpo. Estoy sintiendo que no tengo dinero. exacto, pero si nosotros nos quisiéramos responder a nosotros mismos, que también podemos, pero bueno, nos ponemos en esa actitud ya en esa actitud de peticionaria tiene una actitud de un intento de salirnos.
de nosotros, de apartarnos, poder reconocer que hay otra fuerza, que después nos damos cuenta que es la misma, este mismo samsara de ilusiones, que es la misma nuestra. Pero, pero hay como un primer movimiento y eso tiene valor y el Espíritu lo usa todo. El Espíritu Santo no nos va a dejar solos ahí, en esa oración. No nos va a dejar solos, porque si hay una forma en que el Padre puede intervenir en esta ilusión, porque Dios, no está Dios, porque si Dios tuviera, esto sería eterno. ¿eh? Este sufrimiento sería eterno. Pero el Padre nos dio su voz, como dicen, hemos estado repasando en estas últimas lecciones de la salvación, el Padre nos dio su voz. En cuanto se generó el pensamiento de la guerra, en cuanto Ujú. generamos esta oración de la separación del ataque y la defensa, en ese mismo instante que no comprendemos, porque no hay tiempo ni espacio en la eternidad, se creó el pensamiento de la paz. Ahí se metió la voz del Padre, para que nosotros no quedáramos perdidos en esta ilusión. Entonces el Espíritu está aquí, está aquí. Es el pensamiento con mayúscula, con P mayúscula de paz que está acá en este mundo y que nos ayuda y al que podemos ponernos en manos, el Espíritu. Él nos va a enseñar porque cómo ir subiendo en esta oración, cómo ir pasando de... Nosotros cuando vinimos a este mundo hicimos de todos los santos y de la verdad una ficción. Hicimos de la oración una oración no santa, de la paz una falsa paz, del amor un falso amor. Nosotros hicimos un sustituto para todo. Y acá hay una oración no santa, sí hay una oración no santa. Esta que fabricamos, esta que nos trajo hasta acá, esta que tenemos que pedirle ayuda ahora al Espíritu. ¿Y cuál es la ayuda que tenemos que pedirle al Espíritu? Que nos ayude a perdonar, que nos ayude a aprender el perdón. ¿eh? Eso es lo que vino a entregarnos Jesús, a enseñarnos en las páginas de su curso. El perdón. El perdón se conecta con la oración. El curso dice, el perdón le da alas a la oración. Claro que le da alas, porque el perdón está en esta ilusión para eso. ¿eh? Para que nosotros, de la mano del Espíritu y del verdadero perdón, del perdón de Dios, nos demos cuenta de que ninguna ilusión es verdadera, de que no nos podemos aferrar a nada en este mundo, a ninguna cosa en este mundo. El curso lo dice. No te aferres a ninguna cosa de este mundo porque ninguna es cierta. Ninguna es cierta. Pero nosotros, por eso te decía al principio, ¿cómo nos cuesta eso? Lo leemos como si leyéramos, qué sé yo, el Rey Lear, eh, una obra de Shakespeare. Pero nos está diciendo que de esto que tocamos, nuestros hijos, ninguna cosa es cierta. Dice, no te aferres a nada de este mundo. ¿Cómo vamos a seguir estudiando el curso? Ahí se van todos. Sí, se asusta. Sí, Incluido uno. Todos se van del curso. Todos estamos tentados a irnos del curso cuando nos dicen eso. claro, porque no Cuando nos estamos dicen eso. entendiendo. Claro, nos dicen, no te aferres a nada de este mundo, nada es cierto, ninguna ilusión es cierta. Miércoles, qué fuerte, qué fuerte. Y el amor que yo tengo por mis hijos, no, tampoco es cierto, tampoco es cierto. Y ahí nos damos cuenta, y ahí nos damos cuenta que
que estamos sumergidos en una sopa de miedo, que estamos sumergidos en una sopa de miedo, a sabiendas, porque pensamos que Dios lo confundimos, porque también nos hicimos un falso Dios aquí, todo es falso aquí. Lo confundimos con un Dios castigador, que nos va a castigar por este orgullo de fabricar, de querer crear nuestro propio Padre. Y ese es el principal obstáculo a vencer en este mundo, que es el temor a Dios. Y acá nos llenamos la boca diciendo, Dios mío, si yo te amo, Dios mío. Terror tenemos, terror tenemos. Porque si nosotros recordáramos el amor que somos en unidad con el Padre, no estaríamos aquí. Ni un segundo. Ni un segundo. Pero no queremos eso porque pensamos que el amor que nos hemos fabricado hacia nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos, tiene más poder, es más real, más real. ¿Cómo nos vamos a quedar en el curso? ¿Cómo nos vamos a quedar en el curso? Llega un punto que cuando uno se pone, como decimos con mi maestro José Luis, y lo aprendí de él, y cuando uno se pone en modo perdón, cuando uno realmente se pone en modo perdón, no lo dice de la boca para afuera, no queda otra forma que realmente tomarse de la mano del Espíritu. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque ni siquiera el perdón que hemos fabricado nosotros, el perdón del mundo, nos salva, nos protege. Sí, nos protege acá, en este sueño. Pero ni siquiera eso va a evitar que nuestros hijos se vayan de nuestro lado. Que nuestros seres queridos se mueran. Entonces, fíjense por qué uno se queda en el curso. ¿Por qué uno se queda en el curso? Porque todas estas falsas fabricaciones que hemos hecho nos han fallado y nos van a fallar. La que no nos ha fallado todavía nos va a fallar. Nos va a fallar. Entonces, llega un punto que uno dice, no me queda otra. O me meto con uñas y dientes a perdonar, a aprender, a decir, no sé nada, Padre, enséñame. Enséñame porque estoy tan atrapado aquí, en este mundo. Estoy tan esforzado en una oración para hacerlo mejor, para mejorarlo, pidiendo milagros que mejoren este mundo, en vez de pedir verdaderos milagros. Tenemos hasta un falso milagro, tenemos una idea de milagro también que es falsa. Todo en este mundo tenemos cosas falsas, porque el ego es especialista en mostrarnos sus regalos falsos. Y encima nos da testigos. Y le creemos. Encima Ay, Dios. Nuestros hermanos que nos hemos separado, tenemos una brecha en nuestra mente, somos solamente, pero tenemos una brecha que nos hace separarnos con un hermano. Y encima nosotros en esa brecha hemos puesto todas las ilusiones. Todo un muro de concreto. Todas las ilusiones, y el cuerpo incluido, y nosotros estamos en esa brecha. Nosotros creemos que estamos viviendo en esa brecha entre cuerpos, el cuerpo del hermano y el cuerpo, y
trasladándonos la culpa de unos a otros y el miedo de unos a otros. Y ahí en esa sopa de miedo estamos. Ahí en esa sopa de miedo estamos. Pero nos da terror, porque nos hemos acostumbrado, porque el ego, para mantenernos ahí, para mantenernos con la creencia de que el cuerpo es real y todo, nos da sus cosas falsas, nos da testigos falsos que se mueren delante nuestro, a los que enterramos, a los que enferman, nos enfermamos nosotros, ¿eh? Y vamos usando esos testigos para seguir pasándonos la culpa de unos a otros. Entonces al hermano lo vemos como un enemigo y nos vengamos y hay venganza y hay celos y todo este chiringuito, todo este chiringuito. Y encima nos hemos puesto un traje de buzo para estar nadando en esta sopa de miedo, que es el cuerpo. Nos hemos puesto este traje de buzo que nos permite estar en esta ilusión y que le damos credibilidad total, porque lo tocamos. Y no nos damos cuenta que si nosotros tiráramos un poco la mano y le dijéramos al Espíritu, toma mi mano y sácame de esta locura. de esta locura, y no lo hacemos. ¿Y cómo nos va a sacar de esta locura el Espíritu? Porque el Espíritu sabe la oración que somos, no la falsa. El Espíritu sabe que nosotros somos el Cristo. El Espíritu nos ve el Cristo. El Espíritu ve esa oración informe. El Espíritu ve esa condición de unidad. Entonces, por eso nos saca. No porque nos dé un traje de buzo mejor o nos brinde cosas en este mundo para que nosotros sigamos, o que nos dé un tanque de oxígeno, para que nosotros sigamos nadando con oxígeno, por lo menos en este sueño, ¿no? El Espíritu nos ve la oración que somos y nos dice, no, yo te veo, tú eres el Cristo, no necesitas ni traje de buzo, ni oxígeno, ni nada. No necesitas a nada de este sueño, a nada de esta ilusión que te ha fabricado, a nada. ¿Mm? Y Jesús nos dice, yo soy la expiación. Yo soy la expiación. Úsame. Pide. Ahí tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Esa oración ya nos saca de este mundo. Es una oración de perdón. Repetir el nombre de Jesús. Recordar nuestra verdadera identidad. Pero nosotros solo no podemos recordar nuestra verdadera identidad. Tenemos que pedirle al Espíritu que nos la recuerde. Nuestra verdadera identidad es oración. Es ese diálogo. Ese es el universo con U mayúscula. Ese es el diálogo que no tiene opuestos. Está en el cielo. No nos podemos ni imaginar. Es más, imaginarnos una dimensión informe, estamos tan identificados con la forma y con el cuerpo, nos da terror. Terror. Porque pensamos que nosotros tenemos que este cuerpo desaparece y desaparecemos nosotros con él. Eso nos da terror, esa oración. Y el curso te dice, la oración es un camino que ofrece el Espíritu Santo para llegar a Dios. ¿Ah? No es simplemente una petición o una súplica. ¿Y cuál es esa oración que nos lleva de vuelta a Dios?
¿De qué oración nos tenemos que revestir en este sueño para ascender la escalera y llegar al cielo? Esa oración se llama perdón. Perdón de Dios. Esa es la oración que nos da el Espíritu. Ese es el camino que nos muestra el Espíritu. Así se tiene que llamar nuestra oración. Desde que nosotros abrimos los ojos a la mañana, nosotros tenemos que hacer esa oración, ponernos en modo perdón, decirle al Espíritu, úsame, aquí estoy, Padre. Ya me cansé de orar, me cansé de orar por mis necesidades, me cansé de orar por mis necesidades a un Dios falso, que hoy me las colma y mañana me las quita, que hoy me da y mañana me quita. Eso es. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu que nos muestre el camino de la verdadera oración, que es el perdón. Esa oración nos va a llevar a nuestra verdadera identidad. Esa es la oración que nos hace verdaderamente humildes. ¿Por qué? Porque el perdón, cuando nosotros lleguemos a perdonar todo este sueño, nos va a llevar a reconocer nuestra verdadera identidad de hijos de Dios, de hijos de Dios. Y esa es la verdadera humildad. Esa es la humildad. Esa es la humildad del Hijo, humildad con H mayúscula. Esa es la humildad del cielo. Esa es la gratitud que nosotros le dimos al Padre por nuestra creación. Ese fue nuestro sí al Padre para que nos creara. Nosotros lo hicimos de ahí la gratitud toma ese valor. Dedicar ese sí. Lo vamos a recordar ese sí que le dimos al Padre. Y lo vamos a recordar subiendo cada peldaño de esta escalera por la única oración que nos da el Espíritu, es el perdón. La única oración que podemos usar en esta ilusión. Acá podemos usar muchas oraciones, pero esa es la que nos da el Espíritu, el perdón. Oremos con el perdón. Oremos con el perdón para Perfecto. reconocer que somos la verdadera oración. Una oración que ni nos la imaginamos. Que ni la imaginamos. Que ni la imaginamos porque no podemos imaginarnos esa condición informe, esa condición de pura oración. No lo podemos ni imaginar. Porque nosotros acá en este mundo estamos tentados a darle forma a todo. A todo, a todo, a todo. A ponerle bordes a todo, a ponerle límites a todo. ¿Cómo no vamos a imaginar esa condición? Imposible. Si no es a través del perdón, imposible. No Si no es a vamos a través del perdón, encontrar ese verdadero contenido. no lo vamos a encontrar. Si no, ponemos en modo perdón. Entonces vos me dirían, ¿y cómo tenemos que orar? Jesús es el mismo. Jesús es el mismo que, que estuvo con sus discípulos hace 2000 años y es el mismo Jesús de siempre, el mismo Jesús. A mí me lo confirmó, el mismo. Jesús es el mismo. Y los discípulos le pedían, ¿cómo tenemos que orar? Y yo le pido a él que me diga cómo tengo que orar. Directamente. Y él me enseñó una oración de perdón. Y la oración es esta. Padre nuestro, que estás en el cielo, junto conmigo. Así empezó Jesús. ¿Cómo tenían que orar?
Padre nuestro. Santificado sea tu nombre y el mío. Que no hay otro nombre, que es el amor. Venga a nosotros tu reino, que nunca se fue. Así tenemos que pensar. Que nunca se fue y que está dentro nuestro. Y que espera solo un movimiento, sin distancia, que volvamos a Él. Venga a nosotros tu reino. Así tenemos. Danos hoy nuestro perdón de cada día. Y nos lo dio. Nos dio una lección diaria. Nos dio una frase de perdón diario. La de hoy, por ejemplo, es: el miedo no tiene justificación aquí. ¿Cómo no va a ser una oración de perdón eso? ¿Cómo no va a ser una verdadera oración esa? Repitiéndonos. Tanto que nos repetimos que no éramos el Hijo de Dios, ¿cómo no nos vamos a poder repetir que el miedo no tiene justificación aquí? Así tenemos que orar. El Padre Nuestro es una oración de verdadero perdón. Y la tenemos que usar. Perdona nuestras ofensas, que son inexistentes. Ayúdanos a perdonar las ofensas que nosotros vemos en el hermano, que nunca nos hizo. Que nunca nos hizo. Y no nos dejes caer en la tentación. Ahí es donde nosotros nos apartamos. No nos dejes que estemos en manos de esta falsa oración del ego. No permite. Y yo lo entrego. Porque a veces tampoco decir no permita, no dejes, es como que si nosotros no tuviéramos la capacidad de decidir. Ese albedrío, ese libre albedrío. Exacto, exacto. Pero nosotros le decimos eso, que no nos deje caer en la tentación, porque nosotros en nuestra mente estamos tomando una decisión, la decisión de no caer, la decisión de ponernos en manos del Espíritu, la decisión a perdonar. La oración, dice el curso, es una decisión y el perdón es una decisión. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Así. El Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro se lo enseñó Jesús y nos lo sigue enseñando. ¿Mm? Qué bello. Entonces nos dice, porque en el curso también hay un bello Padre Nuestro. A ver, si lo tengo acá, capítulo 16. Acá. Perdona nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar la verdadera relación que tenemos contigo. ¡Qué perdón! ¡Qué perdón! En la que no hay ilusiones. Claro que no hay ilusiones. Y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Jamás. Jamás se puede infiltrar en la relación que tenemos con nuestro Padre, nuestra verdadera oración, ilusión ninguna. Nuestra santidad es la tuya. Santificado sea tu nombre. Y el nuestro. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? Ya con eso tenemos para una vida de oración que esperemos sea corta. Para perdonar esta vida que esperemos que sea corta. Exacto. Tenemos para toda una vida de la verdadera oración eternamente. Eternamente. Comunicados con el amor de nuestro Padre. Pero los que son gente que ha venido de sus religiones, que a veces estar en el curso hace que
Yo llegó un momento que puse en tela de juicio todas las oraciones que había aprendido de la religión católica. Todas. Ninguna se salvaba. Ninguna. Excepto esta. Excepto Excepto eso, exacto. la que nos enseñó Jesús y que nos sigue enseñando, ¿eh? Excepto esta. Entonces, ¿cómo debemos orar? Jesús, ¿cómo debo orar? Y Jesús me dice tiernamente, ora así, Padre nuestro, que estás en el cielo, Donde yo estoy contigo, de donde nunca me fui. de donde nunca me fui, santificado sea tu nombre y el mío, y ayúdame a recordarlo. Que se haga tu voluntad y la mía, en la tierra y en el cielo. Así tenemos que orar. ¿Estamos pidiendo algo ahí? Estamos No. reconociendo que ya lo ¿Estamos tenemos todo. pidiendo alguna carencia? No. ¿Estamos poniendo en una actitud, nos estamos poniendo en una actitud de soberbia en esa oración, pensando que nos puede dar o que no nos puede dar? No. O en una actitud de desprotección? No. Estamos exaltando lo que somos. ¿Mm? Ujú. Nos estamos conectando con nuestra mente recta. A lo que es, que Exacto. nunca dejó de ser. Estamos yendo hacia la luz. Y eso es el significado, esas son las alas que le da el perdón a la oración. Nosotros podemos perdonar esto de este mundo y podemos sustraernos de eso que nos está doliendo ahora, en este momento, porque tenemos un ser enfermo, un ser querido enfermo, y podemos sustraernos de eso y irnos a nuestra mente y hacer esta oración de reconocimiento, de agradecimiento, de pedirle al Padre que nos sostenga, que decirle que seguimos en sus brazos, que seguimos en sus brazos, que jamás nos fuimos, que no le estamos pidiendo nada de este mundo, nada, nada, porque no podemos conservar nada de este mundo, que estamos pidiendo que nos ayude a reconocer quiénes somos, que lo hemos olvidado. Nosotros hemos olvidado quiénes somos. Por eso es que no podemos volver solos, porque a la puerta de nuestra verdadera identidad le pusimos una llave y un cerrojo, una falsa oración. Pero Así, bueno, qué bonito, espero, completísimo, bellísimo. espero que sientan y que lo practiquen lo mismo que yo lo practico. Exacto. Solo uno dice, cuando yo me declaré maestro de Dios, me di cuenta que lo único que podía enseñar era cómo yo practicaba el perdón, mi práctica, cómo lo hago, porque somos maestros y somos estudiantes y estamos en lo mismo y los maestros de Dios no son como ángeles que ya lo entendieron todo, no, porque si no, no estaríamos acá, si no, no estaríamos, tenemos las mismas dudas, rechazamos las mismas cosas, nos cuesta entender las mismas cosas, pero hay algo, hay un camino que hemos hecho que en algún punto del estudio del curso dijimos un sí desde todo nuestro ser. Ahí nos declaramos maestros de Dios, desde todo nuestro interior dijimos un sí a meternos en a aprender el perdón y que no íbamos a tener miedo, no lo íbamos a hacer desde el miedo, nos íbamos a tomar de la mano del Espíritu y no lo íbamos a hacer desde el miedo. Y dijera lo que dijera el curso y nos enseñara lo que nos enseñara el curso, lo íbamos a poner
en las manos del perdón de Dios, en las manos del Espíritu. Ese es el sí que dimos los maestros que estamos dando y que tenemos que dar todos. Y terminar ya con querer deducir las cosas y contrastarlas con otras y mezclar la filosofía y si el curso dice así y el Ho'oponopono dice así y de esto y lo otro y Claro. yo ofrezco yo ofrezco esa decisión que tomé de ser puro curso, de tomarme Necesitas. de la mano del Espíritu y viniera lo que viniera y aprendiera lo que aprendiera y leyera lo que leyera, iba a pasar por el perdón. Iba a pasar por el perdón. Entonces, eso es lo que tenemos que ofrecer los maestros. Decirle, hay cosas que vamos a ver que son aterradoras, porque son aterradoras. Para nuestro verdadero ser, esta condición de mundo es aterradora. Pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí. Y los hermanos nos vamos ayudando entre nosotros. Y aquel que hace ese viaje a su mente recta y que se pone en su mente recta, como lo hago yo los viernes y todo, y nosotros nos ofrecemos todo, porque vengan hermanos que yo lo hago contigo, vamos a salvar la brecha, vamos a salvar esa brecha. Tú eres nuestro doctor Milagros. Vamos a salvar esa brecha como podamos, pero Sí. yo primero me agarro del Espíritu, primero me tomo del Espíritu. Entonces, así vamos a ir invitando y vamos a tratar de que ningún hermano que veamos se quede con la enfermedad puesta como un sello en el orillo. Que nadie se quede ¿eh? fuera. Entonces, no, estoy viendo esto, Padre. El Cristo viene hacia mí. El Cristo viene hacia mí. Muéstrame el Cristo, muéstrame el Cristo. Esa es mi oración ahora, mi única oración. Muéstrame Genial. el Cristo, muéstrame el Cristo. Le saco ese disfraz de enfermo. Lo saco en mi mente. Porque eso es lo que me viene a pedir el hermano enfermo. Ese es el pedido de amor. No me viene a pedir que yo ponga mis manos sobre él y como un padre sanador lo sane, no. Me viene a pedir que yo perdone. Me viene a pedir el perdón. La oración de perdón. La que tengo que hacer. Me viene a pedir que yo haga ese viaje sin distancia hacia mi mente recta. Que me ponga en esa mente recta. Que acepte la expiación para mí mismo, porque así voy a salvar la brecha. Así voy a ver que la mente es una sola. Que la mente es una sola. Si Exacto. yo caigo en la brecha, si yo tengo esa tentación de caer en la brecha, de caer en esa brecha y desde ese lugar de miedo tratar de sanar a mi hermano, es un ciego y un cojo que van de la mano. No hay ayuda posible. Perdidos totalmente. Perdidos los dos, perdidos los dos. Claro. Y el Espíritu bien gracias, no recurrimos a él. Entonces no, Teniéndolo allí. teníamos ahí. Increíble. Hermanito, gracias, gracias. Mira, nos hemos pasado de la hora que nos da Instagram, pero ahí estamos. Siempre nos pasa lo mismo. Pero la culpa, no vamos a trasladar la culpa, pero cuando me dicen el tema, cuando me dicen oración, ya digo, ya estoy en el cielo, ya estoy en el cielo. Gracias, muchísimas gracias. Todos los hermanitos presentes te han estado agradeciendo. No he podido ver quiénes están, pero bueno, a todos sepan que acá hay una mente en modo perdón, Exacto, que así es. está
tratando de salvar la brecha, tomado de la mano del Espíritu. Nos unimos a ti. Muchísimas gracias por esa mente santa, Maestro Miguel. Muchas gracias. Muchas Bueno, bendiciones, milagros para ti, para todos los que nos han acompañado, para todos y, los que van a ver posteriormente el video. y yo siempre, como les digo ahora, y se los voy a repetir de nuevo, cuando no sepan cómo orar, digan esto. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea y el mío. Hágase tu voluntad y la mía conjunta con la tuya. Nada más. Nada más. Ahí está todo, condensadito. Ahí. Santo hermano, gracias. Muchas gracias.